Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Atendiendo el artículo 114 y también el 128 de la Constitución de la República, el presidente tiene la obligación, tiene el mandato de acudir ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas a presentar las memorias de su gestión del año anterior y dar un discurso a la nación sobre cuáles son los programas, los proyectos para ejecutar con el presupuesto del año en curso. Luis Abinader, por tercera vez, acudió a esta cita. Un discurso de poco más de 2 horas, donde hizo un recorrido de todas las ejecutorias del gobierno, los puntos principales que el presidente, es el discurso del presidente, tenía que destacar, quería destacar. Entonces este discurso, como los otros discursos presidenciales, tienen altas y bajas. Una gente lo ve de una forma, otra gente lo ve de otra. Yo, para mí, y lo voy a conversar más adelante, fue un buen discurso, bien estructurado, bien elaborado, donde el presidente dijo lo que entendió que debía decir. ¿Cómo lo ven los demás? La oposición dijo lo suyo, otras personas han dicho lo de ellos, y entonces yo quiero decir lo mío junto con César Duvernay y Rafael Núñez, 2 periodistas veteranos con quien he compartido en muchas ocasiones en conversatorios independientes y también en escenarios como este, y hoy lo vamos a dedicar a hablar del discurso de Luis Abinader, el presidente de la República, el 27 de febrero, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Lo más difícil y complicado que tiene un periodista, yo soy periodista, es hablar con periodistas. Porque ellos se creen que saben más que uno, yo me creo que sé más que ellos, y entre nosotros, como no nos jugamos la baraja, tenemos un conflicto aquí. Pero vamos a ver cómo desembrollamos este conflicto y qué personas mejor para analizar un tema tan interesante como un discurso presidencial. Y este discurso presidencial, que tiene muchas aristas, una parte política, estamos en un año preelectoral, tiene una parte de rendición de cuentas que manda la Constitución que debe hacer el presidente, tiene una parte importante que es la información a la nación de qué se ha hecho y qué se va a hacer. O sea, es un cóctel. Desembrollarlo en 2 horas, 37 minutos y 38 segundos, según mi cuenta, uno hasta se aburrió, se lo digo, oyendo tantos números. Pero si uno le saca partido, hace listados como este que yo tengo aquí, donde yo puse todas las cositas que yo creo que dijo el presidente. Yo lo oí, hablé de eso ayer en el programa, pero hoy voy a compartir sus impresiones con César Duvernay, periodista, yo no digo de larga data, sino de mucho tiempo en el ejercicio, igual que Rafael Núñez, periodista de mucho tiempo en el ejercicio, personas ambas que además analizan los temas nacionales. Buenas noches, amigos. Saludos, buenas noches, señor Rudy. Buenas noches. Felices de compartir con ustedes, que repito,
donde están ustedes. Yo ni de broma digo que soy periodista. Oye, el primero dijo... Se viene a agachar. El primero dijo señor Rudy, para sacar distancia, y el otro se puso distancia de los dos. Lo primero va a ponerte entre las cuerdas, pero como tú decías, entre gitanos no nos leemos la carta. Claro. No. Ni nos pisamos las mangueras entre bomberos. Tampoco. Pero como yo digo, y es el caso de ustedes también, yo no sé más que nadie de periodismo, pero nadie sabe más que yo. Excelente. El ejercicio del tiempo Claro. no lo demuestra. Claro que sí. Sí. César, Dígame. ¿cómo tuviste el discurso? Mire, En sentido general, Sí. la estructura, las informaciones, los motivos del discurso. e incluso hasta la puesta en escena, porque también ya eso es algo que se establece, porque no deja de ser una presentación para la televisión, para el multimedia, para este tipo de cosas. Lo he dicho en otras ocasiones. Yo juzgo el discurso como un buen discurso en virtud a los números que se aportaron. Es muy difícil que en 2 años usted te pueda presentar realizaciones finales, sobre todo en un país que usted toma en momentos de dificultad con todo tipo de situaciones internas y externas, y no obstante, el señor presidente de la República presentó números que no solamente lo avala el Banco Central, sino que también las respuestas, las reacciones de sectores económicos, del liderazgo nacional desde el punto de vista de la planta productiva, le han dado el respaldo. Yo entiendo que fue un buen discurso, de acuerdo y en las circunstancias y el contexto en que se encuentra el país. El presidente de la República cumplió con lo establecido en el artículo 128 de la Constitución, dio sus memorias, las presentó a la Asamblea Nacional y a los invitados especiales, presentó una serie de datos, una serie de realizaciones, de logros, hizo anuncios importantes y evidentemente también pues aprovechó para hacer pues una serie de propuestas al país que fueron significativas, como el hecho de proponerle este gran pacto del tema haitiano, que pudiéramos decir, a mi humilde juicio, fue el punto cumbre de la pieza. Lo repito, para mí fue un buen discurso. Rafael Núñez, tú estuviste muchos años al lado de un presidente, o sea, conoces la mecánica de todo lo que hay que armar, de cómo volver sobre los pasos para armar un discurso de esta naturaleza y ponerlo en escena, como decía César. Desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron los puntos luminosos del discurso? Porque los discursos de este género tienen altas y bajas. Esa letanía de las cifras que tienen que hacerla. Para mí eso, yo digo, ¿pero cuándo va a terminar de hablarme de la carretera de Baja Bonico? Sí, pero porque uno quiere ver qué fue lo que pasó, qué es lo que quiere decir el hombre. ¿Cuáles fueron esos puntos principales, luminosos o realmente que tienen trascendencia más allá de la presentación pura y simple de sus memorias? Bueno, Rudy, gracias por darme esta oportunidad de estar al lado de ustedes dos. Yo pienso que esta tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona ha sido la más trascendente que él ha tenido. Esta tercera ha sido la más trascendente, la que ha tenido mayor impacto, precisamente porque yo creo que se produce en el marco de un año preelectoral. Y a mí no me cabe duda de que el presidente de la República optará por una repostulación para continuar hacia el 2028. Entonces, además de que la oposición lo había desafiado, que antes de plantear lo que eran sus memorias ante la Asamblea Nacional, ya lo estaban criticando desde antes incluso. Algo que le hace muy débil los argumentos a la oposición cuando tú no te han presentado una pieza oratoria y ya tú la estás criticando de antemano. Sin conocerla. Sin conocerla. Uno de los puntos más luminosos de ese discurso fue precisamente la materia económica. El presidente Luis Abinader ha tomado las riendas del poder en la República Dominicana en medio de una crisis pandémica que él explicó, que todos nosotros vivimos, que sabemos, que el pueblo dominicano sabe
que el presidente encontró al país y al mundo en medio de una pandemia, y en medio de esa situación tuvo que lidiar para salir bien de la pandemia. Y yo me atrevo a decir, César y Rudy, de que el presidente y su equipo, encabezado por la vicepresidenta, sacaron un 95% desde mi punto de vista en la gestión de la pandemia. La OMS también lo reconoce. certifica. Exacto. Entonces, lo segundo es todos los programas que el presidente ha puesto en práctica para apoyo a las familias vulnerables en medio de esa crisis. Los programas se ampliaron, se abrieron nuevos programas de apoyo a las familias vulnerables, y eso se ha sostenido a pesar de las limitaciones financieras que tiene el gobierno, porque no se han subido los impuestos y esos programas se han seguido sosteniendo. Un tercer elemento de eso ha sido el tema haitiano, como señalaba César Duvernay. Si hay un presidente que ha tenido una política y una presentación en los foros internacionales clara respecto al tema haitiano, ha sido el presidente Abinader, que ha continuado realmente otras posiciones de presidentes anteriores, pero él la ha enfatizado en todos los foros internacionales, ha dicho con claridad meridiana que en República Dominicana no hay solución a la crisis haitiana. Un tercer elemento de eso que bien señaló César Duvernay. Y un cuarto elemento es el que tiene que ver con el tema de la independencia del Poder Judicial, que aunque él no lo tocó de manera amplia, sí la sociedad le reconoce al presidente de la República que nombró a personas con las que no tiene que ver ni él ni el PRM, y que ellos han actuado de manera independiente a los fines de poder llevar hasta los tribunales los presupuestos de personas vinculadas con el tema de la corrupción. Yo creo más lejos incluso para darle fortaleza a lo que dice el maestro Núñez. Y es que, es mi visión, que el presidente de la República no se haya adentrado en el tema de la justicia es parte del reconocimiento a la independencia que le da eso. Y lo deja tranquilo. Eso es un asunto donde él ni siquiera interviene y le da toda cancha para que sea el Ministerio Público, que en virtud de lo que establece la Ley 76-02, pueda hacer la persecución penal sobre la base, evidentemente, de presupuestos de prueba. Sin embargo, yo pensé que le iba a hablar del tema de la justicia, porque acuérdate, recuerden ustedes, que ahora mismo hay un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia, lo que va a cambiar totalmente el panorama de cómo se maneja esa parte del estamento judicial, porque el Procurador General de la República constitucionalmente es un ministro de Justicia. Sí, evidentemente. Es el ministro de Justicia, práctica, sí. y es el representante del Poder Ejecutivo como estructura de Estado en la justicia, con una doble representación. Primero, la representación del Estado, del gobierno, y la representación de la defensa de la sociedad frente a la delincuencia. Entonces, y esto yo pensé que le iba a hablar un poco de este ministerio que ha estado dándose vueltas y que ya tiene un proyecto acabado, que el consultor jurídico Antoliano Peralta había anunciado que sería introducido posiblemente el propio 27 de febrero. Pero tienen razón la apreciación, si no tocó ese tema, pues entonces lo otro trató de decir, yo no pertenece, el margen. No me pertenece a mí yo lo veo los juicios. Además, hay concuerdo contigo. Algo interesante, maestros, que ese ministerio todavía, ese proyecto está en la fase de discusión, de construcción. Hasta hace unas pocas semanas, unos pocos días, se hicieron importantes reuniones de aportación. Entonces yo entiendo que fue de prudencia. No, ahora, si el proyecto hubiera estado listo y se introduce, bueno, pues evidentemente sí, pero lo sigo insistiendo, es parte de esa distancia que ha querido tener el presidente para que lo que se hacía en tiempos pasados, que se utilizaba el Ministerio Público como un látigo, como una herramienta muchas veces hasta de retaliación, pues entonces en este momento eso está fuera de cualquier duda.
porque incluso voy más lejos y me gustaría escuchar también la apreciación de ustedes. Uno habla del Ministerio Público, pero también en áreas tan fundamentales como compras y contrataciones no hay un partidario. No hay un partidario, lo que significa que el presidente Luis Abinader ha demostrado en los hechos que tiene un compromiso con la profilaxis. Y eso es algo que se aplaude. No solo no hay un partidario, sino que la persona que está ahí, que nosotros lo conocemos porque lo vimos siendo coordinador de participación ciudadana. Sí. Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es una persona con una integridad y una trayectoria que nadie puede cuestionar. Claro. Entonces el presidente ha tenido la firmeza de colocar a personas como Miriam Germán como procuradora y procuradora adjunta a Jenny Berenice Jiménez Reynoso, perdón, y Wilson Camacho. Entonces, eso le da a él un aval muy fuerte, Rudy, César, de tener una parte que representa al Estado independiente, como se ha anhelado aquí en la República Dominicana, siempre con el tema de la justicia. Y él, como tú dices, se ha mantenido al margen de lo que ellos deciden, de lo que ellos pueden pensar y ponderar. Él es muy respetuoso, Rudy, César, es muy respetuoso como del parecer de los demás. He conversado con el presidente en múltiples ocasiones y realmente percibo eso, en respetar mucho la idea de la gente, el planteamiento de las personas, lo que piensa la lo gente. que la gente cree, y eso es bueno. Es bueno, hasta un punto es bueno que un presidente sea tolerante con la idea. ¿Tiene el presidente necesariamente que pedirle al liderazgo nacional, no solamente político, el liderazgo nacional, que cierre filas en un tema como el de Haití? Yo entiendo que sí. Pero tiene que hacerlo. No, la palabra no tiene. No, porque detener no tiene. Yo digo, tiene que hacerlo. No debe ser una acción de la sociedad. Sí. Debería. Debería. Entonces, mira, lo digo por eso, porque ese llamado vehemente, en dos ocasiones en el interregno de 6 minutos que planteó el tema, sobre el tema haitiano, 2 veces llamó a ese gran pacto, llamó a cerrar filas en la sociedad. ¿Se siente solo el presidente quizás en esa lucha? ¿Qué sé yo? Me dio como que tenía, que fue enérgico en ese sentido. ¿Cómo lo vieron ustedes? Rafael. Bueno, yo pienso, Rudy, César, amigos, que el presidente de la República, acuérdense que él lo hace en un contexto en donde tuvo que retirar un proyecto de ley en el que hubo cierta confusión en actores políticos de la oposición respecto a lo que es un proyecto de migratorio y lo que es un proyecto de trata de blanca, o sea, de trata. Trata. Entonces, el presidente quizás quiso aprovechar esa tribuna para enfatizar su compromiso con defender la soberanía de la República Dominicana, que lo ha hecho en otros escenarios, y darle seguridad a la población de que él tiene un compromiso con ese derecho de soberanía que tenemos nosotros ante los organismos internacionales, primera parte. Segunda parte, hizo un llamado, y si yo estuviera en la acera contraria, yo le hubiese tomado la palabra el otro día al presidente de la República para que se firmase un pacto nacional de compromiso sobre ese tema. Porque en la medida, Rudy y César, en que un país está unificado respecto a un tema tan delicado como es ese asunto con los haitianos. Y ancestral, diría yo. Y ancestral, que es tan delicado, el manejarlo solo desde el Estado, desde el gobierno, manejarlo con todos los intereses que confluyen en él respecto a convenciones, acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos, es complejo. Y en esa complejidad es que el presidente quiere que haya un acuerdo entre todos los actores para no partidarizarlo y solo verlo como un tema que es del Estado dominicano, que tiene que... Y que debe concitar, digo yo, un apoyo general. Completamente de acuerdo, don Rudy y Rafael. Hay una situación. Lamentablemente las cosas se politizan y esa politización lleva a la contaminación. Entonces hay temas que son neurálgicos, que son cuidadosos. El presidente de la República es el hombre mejor informado del país, vamos a ser honestos.
Entonces, él está claro y consciente que lo que se ha dado en Haití es algo que, como él muy bien ha dicho, no solamente compromete la realidad de Haití, sino también atenta a la seguridad nacional. Entonces, yo entiendo que lo que hizo fue un pedido de conciencia, de que hagamos conciencia de que este es un tema que tiene que estar lejos de la vorágine partidaria, que debe estar lejos de ser un instrumento para usted utilizarlo para lastimar al contrario cualquiera que sea. Hay algunos puntos que son claves en la realidad de una nación que yo entiendo deberían ser tocados con cierto protocolo. Tema cambiario, tema migratorio. Hay ciertas situaciones de seguridad nacional que la comprometen, donde todos deberíamos tener un protocolo de qué cosas, hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Y si ustedes analizan, el presidente Luis Abinader ha demostrado tener la suficiente nobleza, la suficiente capacidad, si se quiere hasta la humildad, para tomar la opinión del liderazgo nacional en temas fundamentales, en temas de la pandemia. Se vio que fue a las puertas de los diferentes líderes. ¿Qué les parece? Ha llevado a Palacio temas y discusiones y han salido situaciones y han salido soluciones de las mismas. Entonces yo lo quiero ver desde ese punto de vista, no como un ejercicio de debilidad, porque a fin de cuentas él no tiene por qué hacerlo, sino como un gesto de integración frente a tener puntos comunes en un tema, como dice Rafael Núñez, tan neurálgico y tan fundamental. En una situación de tanta complejidad en la economía, designada por los problemas internacionales, por la pandemia, la recuperación de la economía en el país, el turismo, de todo. Una de las cosas que hemos tenido, por suerte, es tranquilidad social. Claro. Y en eso el gobierno ha influido de manera directa con los subsidios, con el apoyo económico de todos lados, en lo que se recupera el empleo, al tiempo de que con la inflación hay que buscar mecanismos de compensación principalmente para las personas más vulnerables. Sin embargo, la seguridad social, la tranquilidad social es vital. Si se descompone la tranquilidad social, se va de madre todo lo demás. Eso es verdad. El presidente, en su discurso, le dice al ministro de Trabajo, convoque al sector patronal, convoque al sector obrero para que lleguemos a un acuerdo en el de comité solución de salario. En el comité de salarios, que la tercera parte es el gobierno, la tercera pata de ese trípode, para aumentar los salarios. Una forma de decirle, eso no puede ser un motivo de intranquilidad. ¿Lo vieron ustedes así? Sí, yo lo vi de esa manera, lo vi haciendo conciencia de lo que es la realidad actual. Exacto. O sea, nosotros estamos en una situación económica que es impactada por factores externos y eso golpea al bolsillo de manera directa. La inflación es el peor de los impuestos que existe, porque afecta al pobre. O sea, el rico, el que tiene suficiente capacidad de dinero, sencillamente lo que hace es que le cuesta más lo que tiene que comprar. El pobre... No, de clase media nos acomodamos. Bueno, le buscamos la vuelta, aunque sea con préstamo, sí, aunque sea con que tarjetazo, pero el pobre no. El pobre simplemente come menos. Sí. Y si antes se comía 2 mulos de pollo, va a tener que comerse uno. Si entonces, esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que el presidente de la República está haciendo un ejercicio lógico, comprensible, no puede venir a negar una realidad de inflación que es mundial. Entonces, claro, y además es un reclamo. Y hay hasta cierto punto una reticencia entre el sector patronal que siempre la ha habido. Sí. Entonces, él marca con eso una voluntad política, que se quede claro que en esa trípode, esa tercera pata que es el gobierno, está en esa dirección. No sé qué tú y después de haberlo dicho el presidente, hacerse llamado hoy mismo, le está diciendo a uno de los dos sectores, el que no esté de acuerdo, nosotros nos aliamos con el otro, claro, y hacemos lógico. Y damos la solución. Sí, es un reconocimiento implícito de que la situación económica para las familias más vulnerables y hasta la para no vulnerables se ha complicado precisamente por un factor que él no controla, externo. Claro. La inflación que ha generado toda esta pandemia, pospandemia y guerra Rusia-Ucrania. Entonces, él
como un hábil economista y político, ha dicho, vamos a convocar al Comité Nacional de Salario para que discutan prontamente Claro. el tema de salario en el sector privado. Salario mínimo. Salario mínimo. Es como una especie de decir, pónganse de acuerdo. Sí, exactamente. Entonces, es un reconocimiento realmente de eso, yo pienso, que el presidente hizo. Rafael, César y ustedes, amigos, permítanme una pausa en este punto, porque después de esta pausa vamos a entrar en el concón político del tema del discurso y el ambiente que vive el país. Así es. Un año preelectoral. Seguro. Con su permiso y el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa. Volvemos en Oye País analizando el tema del discurso del presidente desde la óptica de 3 periodistas esta noche. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Asambleístas, Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dijo que, cito, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Nosotros hacemos el cambio. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, cambiando de forma positiva. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Hemos visto esta arenga final con la que concluyó el presidente su discurso. Y yo diría, esto tiene 2 cosas. Para mí fue un orgasmo del presidente. Es decir, eso es lo que yo prometí, eso es lo que yo he hecho. Y yo digo, ese es el discurso del presidente. ¿A usted le gusta o no le gusta? Pues el discurso de él. Pero yo le veo que tiene el componente político, si usted no se lo sacó, a lo largo de su pronunciamiento, lo dejó sentado ahí. ¿Ustedes creen que el discurso tuvo un gran componente político? Político electoral. Yo quiero darle mi punto de vista para dejar que Rafael, que tiene la legitimidad. ¿Qué pasó? No, espérese, Rafael. Ese humildismo suyo, a veces le voy a confesar que a veces como que me enoja. Sí, que no te vaya la mano. Mira, tiene la legitimidad de haber construido, de haber trabajado discursos presidenciales para proyectos electorales que han sido ganadores. Entonces eso le da una legitimidad, porque eso no lo he hecho yo ni lo he hecho usted, independientemente a que hemos tenido, digamos, que algún grado de cercanía. Y él tiene esa legitimidad, por eso yo entiendo que lo que él pueda decir en ese sentido, lo dice sobre la base de lo que ha visto, de lo que ha vivido e incluso de lo que ha construido como historia de éxito. Entonces yo lo que le puedo decir frente a esto que usted está planteándole al país, en Oye País. Miren,
Lo primero es que el presidente Abinader es un político. Lógico. No podemos perder Lógico, en eso. Claro, Es un político y él no se despoja de su condición de político y menos en un escenario medularmente político, porque estaba la Asamblea Nacional, que está compuesta medularmente por políticos e invitados que tienen una incidencia propia en lo que es la realidad política nacional. Y un discurso al país. Es un discurso al país, el más amplio de los escenarios. Sí. Pero voy más lejos. Es que el año que viene es un año preelectoral y electoral. ¿Por qué digo? Este es un año preelectoral, pero es electoral. ¿Por qué? Porque es que el próximo discurso que él va a dar, lo va a dar después de unas elecciones, que son las elecciones municipales. 7 Así días es. después. Estamos partiendo de eso. Sí, 7 días Entonces, después. él tenía que aprovechar también esa realidad. ¿Qué es una repostulación? Una repostulación es pedirle a la población que le dé un voto de confianza. ¿A qué? A la obra de gobierno. Porque ese es el boleto, Totalmente. la obra de gobierno. ¿Y quién mejor que el que le está ejecutando para poder plantearla? El PRM no tiene a este momento un mejor candidato para la repostulación, convertirla en reelección que el presidente Luis Abinader. Y por eso yo entiendo que tenía que tener ese componente político de un político que estaba en un escenario político. Y ahora yo quiero oír lo que dice Rafael. Mira, Hasta yo. sí, realmente la pieza oratoria del presidente, yo lo decía al principio, fue muy completa. A alguien cuando terminó, yo le escribí y le puse un discurso con profundidad, gran elocuencia, llano, sensible y humano. Esas palabras definen lo que yo entiendo que fue el discurso, porque el presidente tenía el desafío ante la narrativa de la oposición de construir una prosa creíble. Y yo creo que lo logró. Y eso se puede medir por los resultados de las encuestas independientes que se han hecho, en donde la mayoría de la población, en un sondeo sin manipular, está satisfecha con el discurso del presidente. O sea, la gente se siente. Yo vi un video que me mandaron de Santiago, tomado así al azar, y la gente, más del 61% aprobó el discurso del presidente. Creo que lo logró. No quiere decir que el mundo, como él también señalaba en el discurso, que la República Dominicana está en una época de oro. Nosotros tenemos muchos desafíos, desafíos que están en el tema de la seguridad ciudadana, que ha avanzado y, como él señalaba, ha mejorado un poco los salarios de los policías. Tiene desafíos en el tema de salud y de educación. La educación fundamentalmente, que es el pilar de toda sociedad, de poder avanzar en el tema de la calidad educativa, de modo que nosotros salgamos del atraso en que hemos estado postrados desde hace tiempo, porque una sociedad que no se educa es una sociedad donde no hay aumento de la fuerza laboral capaz de insertarse en el aparato productivo, que no logra subir los estándares de productividad, porque la mano de obra es muy paupérrima, y eso se logra solo con la educación. Yo creo que son un instrumento de desarrollo. Sí. Y son desafíos que tiene el presidente, y cualquier presidente que le corresponda dirigir este país, que es un país con limitaciones ancestrales. Yo que peino canas más que ustedes por más tiempo, cumplo 73 años ahora. Usted aparenta de 72. Bueno, ahora tengo 72. Oye, Qué bellaco, ¿eh? No, yo soy alumno de ustedes, no venga. Pero fíjate, y tengo más tiempo que ustedes en el periodismo. Yo vi 22 años a Joaquín Balaguer presentando discursos de esta naturaleza, Sí. de los cuales yo comencé a trabajarlos ya como periodista. Estoy hablando sobre los años ya 70, yo comencé en el 67 el periodismo, pues sobre los años 70 ya escribir notas de los discursos presidenciales. Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández de nuevo, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. O sea, yo he visto transcurrir 30, 40 discursos y los he trabajado y los he tenido que ver, unos en
en físico ahí directamente, otro en la televisión para trabajar esos discursos. Y analizarlos. No, claro. Claro. Ya, bueno, en los últimos tiempos ya analizarlo, pero trabajarlo. Y uno tenía que ver las habilidades del disertante, que tienen mucho que ver con la forma de credibilidad que proyecta, número uno, y número dos, El lenguaje corporal. Y número dos, la realidad de lo que usted cree que se persigue y se logra en cada discurso. Ustedes deben haber visto también muchos discursos de esta naturaleza. Yo tengo mi opinión sobre el discurso de Luis Abinader en el plano personal, y lo voy a decir, no quería decirlo para no influenciar ninguna, pero lo digo. Creo que se creció por encima de la imagen y la visión que se ha tenido de un Nobel en la política dominicana, de cara a veteranos como Joaquín Balaguer o oradores o Leonel. como Leonel Fernández. Exactamente, estoy de acuerdo. Así es. Estoy de acuerdo. ¿Qué opinión tienen no, ustedes? Estoy completamente de acuerdo. E incluso, le voy a decir algo. Si usted mira el desenvolvimiento ante las crisis que ha tenido Luis Abinader, no es el desenvolvimiento de una persona que es por primera vez que va a la presidencia de la República. O sea, indiscutiblemente que ha demostrado una capacidad muy, pero muy superior a lo que eran las expectativas. El segundo presidente más joven que ha tenido el país. Claro, Después de Leonel, que comenzó con 43 años. claro. Sí. Pues el segundo más joven. Sí, sí. ¿Tú que has visto este transcurrir de discursos también, Rafael? Sí. Trabajándolo como periodista y trabajándolo también desde el otro lado como, dilo claro, que estoy chequeando el texto. Como estratega también. Sí, por como eso, que estoy estratega. chequeando el texto. No, realmente el performance del presidente Luis Abinader ha sido en esta pieza. No que las otras no han tenido sus matices positivos, pero esta pieza ha sido formidable, realmente. Yo diría, si me piden un lado flaco, quizás muy extenso, a mucha gente le aburre eso, a nosotros no, porque nosotros estamos acostumbrados para poder trabajar, tenemos que trabajar el discurso, tenemos que escucharlo completo y saber completamente para ver lo que es la estrategia del discurso, lo que significa el contenido, lo que significa el lenguaje corporal que debe tener el principal actor en ese evento. Y yo creo que el presidente trajo unas cosas, César, que si bien se habían hecho antes, resultaron pedagógicas para poder ilustrar lo que él decía, que eran personajes que habían ahí en el Salón de Asamblea Nacional, en donde él decía que ahí están los estudiantes que han sido favorecidos. Se había hecho antes. Eso lo comenzaste tú. No, en el tema del discurso presidencial es normal, siendo tú jefe de prensa del Palacio. Porque antes eran discursos muy lineales. Muy lineales. Entonces, luego se hizo ya un trabajo, una producción. Una como producción. tal, y se fortaleció. Porque es que los tiempos han cambiado. Claro. Antes el presidente, vamos a remontarnos a Balaguer, lo más cerca, se plantaba y decía un discurso y nosotros los periodistas, la gente veía el discurso, sacaba sus conclusiones y nosotros los periodistas dijo y agregó y señaló y puntualizó, y pam, y bajaba el discurso. Ahora no, ahora se ve esto, la parte en el escenario que tú presentas, cómo tú planteas temas Es que es una puesta en escena. que sean creíbles. Por ejemplo, yo saqué estos datos. Se lo voy a leer así rápido. Sí. Vamos a ver. Porque el ejercicio de un periodista viejo, yo me decía, ¿qué estoy haciendo yo con esto? No, La viejo vicepresidenta- no, que nació primero. La vicepresidenta llegó a las 10:02 de la mañana. El presidente salió de su casa a las 10:04. El presidente llegó al Congreso a las 10:14 porque tuvo que tomar un desvío para evitar el choque, el enfrentamiento de las cosas estas que habían ahí cerca. Se reinició la asamblea a las 10:22. Eduardo Estrella comenzó a hablar a las 10:23. Luis Abinader arrancó su discurso a las 10:39 y terminó a las 1:17 para un tiempo de 2 horas, 37 minutos y 26 segundos. Entonces, el discurso tenía 18.101 palabras
y tenía 97 páginas. Hubo 146 aplausos, 18 de ellos de pies, y el que más concitó la atención fue el tema haitiano. Y bebió agua, por lo menos que vimos lo que estábamos viendo por televisión, 7 veces. Exacto. O sea, con eso les quiero decir, nosotros buscamos ya los detalles, la gente busca los detalles. Por eso yo le preguntaba precisamente su parecer sobre la persona, el discurso, lo creíble, la puesta en escena, la importancia que esto tiene ya más allá de simplemente él dijo esto y dijo esto. ¿Usted lo cree o no lo cree si le da la gana? Bueno, yo le voy a decir sencillo. Si usted analiza el primer discurso del presidente Luis Abinader, cuando hizo su primer 27 de febrero, que obviamente no estaba desarrollando la obra de gobierno de él porque estaba con un presupuesto anterior. Eran 5 meses. Si usted analiza ese discurso al presidente Abinader y ve al presidente Abinader de este discurso, usted está viendo un presidente Abinader crecido a todos los niveles. Sí, la fuerza, a todos los niveles. Con una fuerza oratoria, César, una fuerza oratoria que es la que ayuda a que tú puedas comunicar perfectamente y conectar con la audiencia. Y el presidente, principalmente cuando tocó el tema haitiano, que es un tema sensible para el pueblo dominicano. Y que hay que saber cómo tocarlo. Cómo tocarlo, que es sensible para el pueblo dominicano. Fue fuerte cuando decía sin intromisión, porque nuestra soberanía, eso al pueblo le sabe bien, y sabe que el presidente de la República está comprometido con poder proteger la soberanía nacional. Y de verdad, él es que ha iniciado el muro en la frontera. ¿Quién ha iniciado el muro? Y ahí está el habituallamiento que acaban de los equipos. Ahí está la labor de migración. Exactamente. De la Dirección General de Migración, con las deportaciones contra viento y marea. Entonces la gente lo ve. Rafael decía hace un momento, y yo desconocí ese dato, de las encuestas que se habían dado, que un 60% le gustó el discurso. Y un 60% le gustó el discurso muy parecido a un 60% está de acuerdo con el presidente. Sí. Sí, Esa es la realidad. Así es. Pero ahí mismo, tú decías algo, César, y te voy a tomar la palabra desde ahí. Es un presidente diferente al de su primer discurso en el 21, 27 de febrero del 21, ya su segundo discurso ante ese escenario, porque el primero fue el de la juramentación. Pero ahí fue una rendición de cuentas de una mitad, hasta la rendición de cuentas de esta, su tercera. Puso el presidente el nombre Luis Abinader en el camino de decir, voy a competir. Tengo la fortaleza para competir yo, Luis Abinader, y de frente tengo, casi seguro, Leonel Fernández de experiencia y además de eso, de una puesta en escena también magistral. Claro. Es un candidato premium, nadie lo puede perder. Eso es real. Y Abel Martínez, Nobel, pero también que se ve fogoso. No, y con una estructura fuerte, porque la estructura del PLD es una estructura poderosa. Una maquinaria. Pero yo lo estoy manejando en este momento. Como persona. Vis a vis, diciéndole, yo estoy listo para esto. Bueno, ¿ustedes creen que que es una visión que uno puede ver? Yo no tengo dudas en eso. Y fíjate, cuando el presidente, que duró un par de días, como 4 días, que no lo veían, parece que estaba metido en su discurso. El presidente le dice a la oposición 3 días antes, ¿ustedes quieren el número? Esperen el discurso. Él sabía que el discurso venía largo. Sí. Esperen la cifra. Esperen la cifra, usted quiere el número, esperen la cifra. Completamente de acuerdo con eso que usted está diciendo, Rudy. O sea, él está claro y consciente de que ya él es un producto. Y es un producto electoral con el que van a tener que verse la cara. No sé qué piensa Rafael. Entonces estamos de acuerdo en que el discurso tuvo un planteamiento político en su estructura, en su visión, en su presentación, en su performance, como dice Rafael. Sí, Rudy, si hay alguien que no vio en esa pieza oratoria un discurso electoral, entonces está ciego. Claro. Yo sí lo vi. No, yo creo que fue un lanzamiento de su gran esfuerzo por optar por una repostulación. Y tú lo analizas, 2 horas, ¿cuánto? 2 horas, duró 2 horas, 37 minutos y 36 segundos. O sea,
cronometrado. Yo lo puse a 90. cronometrar y desde que comenzó y dijo, bueno, prendí el cronómetro. Sí, así fue. Don Rudy dice que se volvió a los tiempos de reportero. Por ejemplo, acordé. los discursos de Leonel no pasaban de 40 minutos. Cuando más 50 minutos, creo que en alguno de ellos, pero 40 minutos, 35, 36, 37 páginas. Cuando él iba por la... Tuvo 97. 97 páginas. Y 18.101 palabras. Sí, exacto. Nosotros, cuando me tocaba ver los discursos del presidente Fernández, estábamos hablando de 37, 40 páginas, 40 lo sumo, 40 páginas. Entonces, era un discurso que yo recuerdo, Rudy, que los medios de comunicación decían, ¿qué discurso más largo? En ese momento. En ese momento. El presidente se empeñó en dar detalles de todas las acciones de políticas públicas que él ha emprendido. Un golpe de mesa. Sí, un golpe de Fue mesa. un golpe de mesa. ¿Y ustedes creen entonces que fueron justas las críticas de la oposición en cuanto a una serie de cifras y de planteamientos que él hizo de su gestión de gobierno el año pasado, Rafael? Yo pienso que la oposición tiene que jugar su rol opositor, porque yo he sido opositor. Claro. Ahora no soy opositor. Y como opositor siempre tú le buscas la quinta pata al gato. Aunque el gato sea cojo, Aunque el gato tenga tenga 4, No, tú le que buscas tiene- las a lo 5 mejor patas. Si tiene 3 y es cojo. Lo ridículo, César, Rudy, lo ridículo es tú hacer planteamientos ridículos sin base analítica. Entonces, por ejemplo, yo veo opositores que hacen planteamientos razonables, Claro. que son razonables, y no voy a mencionar nombres, planteamientos Y que son discutibles. que son discutibles, Claro, de eso se trata. pero el tú querer descalificar una pieza oratoria como esa, nada más por descalificarla, yo eso ni lo leo, porque Aquella- no es así. Aquella frase de no llenó las expectativas. A mí eso, Exacto. eso me cuadraba a mí No, la cabeza. eso es Pero dime en negativo. qué. Sí. O sea, eso es negativo, como tituló un periódico. La mayoría de los opositores lo creen negativo. Ok, negativo. Todo. En medio, si tú analizas en el contexto en el que el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República y cómo está el país Claro. económicamente, en términos macroeconómicos, entonces él va bien. Claro, esa es la realidad. O Esa sea, es la porque realidad. están ahí. Además, son datos avalados por el Banco Central. Y los tres fuerzas los organismos políticas, y los internacionales. organismos internacionales, que todavía le da una fuerza más. Las tres fuerzas políticas han gobernado y saben lo que son las cifras del Banco Central. Eso es uno. Pero además, y también haciendo el llamado a que esa práctica se dé, usted ve que salen del Congreso ahí mismo. ¿Qué te pareció el discurso? No, me pareció muy mal, pero hermano, espérese, usted ni siquiera lo ha analizado. Entonces son realidades, frases cohetes. No llenó las expectativas, fue un país, otro país que tal y tal cosa. Por eso me gustó mucho la postura que tuvo Abel Martínez, que se dio tiempo para analizarlo, dio sus puntos de vista, opositores como natural, materia de discusión, pero se tomó un tiempo y lo dijo después. Bueno, mira, nosotros analizamos el discurso no nos pareció bien por esto y esto. Bueno, perfecto, entonces eso se plantea, se va a la mesa de discusión, yo creo en la mesa de discusión, donde una parte dice me pareció esto y la otra dice me pareció aquello. Pero si usted analiza los datos reales, los datos del crecimiento del Producto Bruto Interno, los datos de la estabilidad macroeconómica, los datos de la estabilidad en el tipo de cambio, usted analiza la tasa de empleo que subió, usted analiza lo que se ha hecho en materia de formación técnico-profesional, que de 7 centros pasamos a 27. Si usted analiza lo que se ha hecho en cuanto a zona franca, si usted analiza lo que se ha hecho en cuanto a turismo, los millones de visitantes que hemos tenido allá a niveles prepandémicos, señores, o sea, ahí están esos datos. La política social. La política social, los subsidios que han estado ahí. Es un año que se tiene subsidiando los combustibles, con el sacrificio fiscal que eso significa. O sea, eso no se lo está inventando nadie. Que hay cosas pendientes, claro que sí. Muchísimas. Tiene que haberlas. Claro. Los Estados Unidos, para evitar los tremendismos, cuando el presidente presenta su discurso a la Unión, se llama el discurso de Unión, que es el que es de medio en tema. el mes de marzo, en el mes de enero, que es precisamente cuando se cumple el año de juramentación de los presidentes, el 20 de enero, y en ese interreno se hace el discurso. A la Unión. Él
La Casa Blanca envía el texto del discurso a la oposición porque la oposición designa a César Duvernay va a contestar el discurso del presidente. Me gusta Sí, eso. eso se hace oficialmente. Me gusta eso. Y se le envía el texto del discurso. Este es el discurso del presidente. Eso eleva el debate. ¿Tú sabes para Así qué? es. Para que se haga, para que se haga ese debate realmente sobre la base de cosas concretas. Si el presidente está diciendo esto, pues esto no es así. Y cuando responde el discurso del presidente, 1 o 2 o 3 horas después, ya con un texto elaborado sobre esa base, Claro. haya una realidad sobre el debate, no un decir y por maldecir y por contradecir. Yo creo que en este caso, como tú dices, Rafael, hubo partes y partes. Hubo personas que contestaron el discurso, otras personas que dijeron todo lo que se le vino a la cabeza. Sí, pero a esa gente que actúa como hater en las redes sociales, uno no le puede poner asunto, porque el tú decir por decir, sin argumentación lógica y sin datos y cifras, Se vuelve contra ti. sí, eso se vuelve contra ti. Tú decir, no, porque eso fue... Eso es mentira. Eso es mentira. No. Explícame por qué eso es mentira. Por esto y por esto. Hay gente que lo hizo muy bien y otros que realmente caen en eso, en ser contestatario de las redes sociales y decir cosas y hacer comparaciones que no son lógicas. Llegamos al final del tiempo, porque eso sí es lógico, es real y no es terrorismo. Pero hay siempre un pedacito, por si quieren decir algo más, algo que se le quedó. Sobre este análisis. No, César, mira, César. yo realmente es muy poco lo que tengo que decir, o sea, más allá de la gratitud y la emoción de poder compartir la pantalla con 2 maestros como ustedes, gente a quienes quiero, a quienes respeto, a quienes admiro, y obviamente pues presentarle al país lo que son nuestros puntos de vista. Repito, para mí fue un buen discurso desde el punto de vista de las circunstancias, entendiendo que en 2 años usted no puede dar todo lo que quisiera dar, porque todavía ni siquiera el tiempo en términos cronológicos lo permite, máxime cuando usted recibe un país con las dificultades que ha tenido que manejarlo el presidente Luis Abinader. Es mi puntualización y agradecerle a ustedes, caramba, esta gran oportunidad. Darte las gracias, Rudy, a César Duvernay y decir que siempre uno está consciente de que la opinión de uno es su opinión, que pueden compartirla muchos y otros también no compartirla, y eso hay que respetarlo. Claro. Yo aprendí del maestro, un maestro para mí, ido a destiempo, lo digo así, hace justamente 1 año, en el mes de febrero, Orlando Gil, Caramba. que me decía, usaba una frase y me decía, cada presidente va a tener que acostumbrarse a hacer 10 millones de discursos para que cada persona coja el discurso que le gusta, que quiera, que se dice lo que él quiere y que no se diga lo que él no quiera. Yo creo que en este pueden haberse conjugado muchas de esas partes y yo creo que no había que hacer 10 millones de discursos. Así es. Es difícil analizar un discurso presidencial si uno es sectario y si uno quiere ver más allá de lo que es la realidad. Hemos hecho este ejercicio, César Duvernay, Rafael Núñez y un servidor, Rudy González. Es nuestra opinión, como dice Rafael, pero también ese fue el discurso del presidente. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por este tiempo que nos brindaron, que no fue tan largo como el discurso del presidente y que espero haya satisfecho sus curiosidades. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.